Y sabemos que es una ordenanza del Señor para sus discípulos hacer memoria de la muerte del Señor. Y hacemos memoria de la muerte del Señor porque recordando la muerte del Señor recordamos de dónde venimos. Recordamos quiénes éramos. Recordamos cuál era nuestro principal y más grande problema. Nuestro principal y más grande problema cuando recordamos la muerte del Señor es que recordamos que no eran nuestros problemas, nuestro más grande problema. No eran nuestras dificultades, nuestro más grande problema. No eran nuestras enfermedades, nuestro más grande problema, ni la pobreza o las dificultades económicas que teníamos antes no eran nuestro más grande problema. Recordar la muerte del Señor nos recuerda cuál era nuestro más grande problema. Nuestro más grande problema es que estábamos enemistados con Dios. Ese era nuestro más grande problema. Es que siendo criaturas de Dios, no le glorificábamos como Dios, ni le dábamos gracias. Nuestro verdadero problema es que Dios estaba en nuestra contra y nosotros vivíamos en contra de Dios. Ese era nuestro verdadero problema. Y no es un pequeño problema estar enemistado con Dios. Es el problema de todos los problemas, separados de Dios. Así que recordar la muerte del Señor es para nuestro propio beneficio, hermanos. Qué maravilloso es que cuando recordamos la muerte del Señor y nos centramos en lo que la muerte del Señor nos recuerda y los beneficios que tenemos ahora en Cristo, sea cual sea la dificultad, la aflicción, el pesar, el dolor, la ansiedad o la incertidumbre que estemos pasando, al recordar la muerte del Señor es como si todo se despeja. Es como si todo vuelve a ser claro. Vamos hacia una eternidad con Dios, no hacia una eternidad sin Dios. Dice la palabra de Dios que para los cristianos ningún tipo de problema lo puede separar de Dios, ¿verdad? Ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo indeseable como la muerte, ni la muerte nos puede separar de Dios. Sin embargo, ¿saben que sí nos separa de Dios? Es el pecado. Los problemas no nos separan de Dios. Cuando estamos enfermos, la enfermedad no nos separa de Dios, no tiene por qué separarnos de Dios. Las deudas no tienen por qué separarnos de Dios. Ningún tipo de cosa de esas nos separa de Dios, pero el pecado sí. Cuando recordamos la muerte del Señor, recordamos nuestro verdadero problema, el pecado, que sí separa de Dios. Pero recordamos su muerte para recordar ese triunfo glorioso de nuestro Señor, ¿verdad, hermanos? Así que debido a esta ocasión especial, he recibido un mensaje del Señor mientras dormía, un sueño. El Señor me habló, son bromas, hermanito. Ustedes saben que no es así, pero sí he recibido un mensaje del Señor relacionado explícitamente con su muerte. Por lo que haremos otra pausa de la serie de sermones en 2 de Pedro capítulo 1, pero seguiremos escuchando al apóstol Pedro. Solamente que esta vez vamos a estar en su primera carta, en el capítulo 2. Pero antes de ir allí, vamos a orar. Pongan sus rostros inclinados y tragamos nuestros corazones ante el Señor. Padre Celestial, te agradecemos y alabamos por tu santa presencia con nosotros en esta mañana, para hablarnos a través de tu palabra gloriosa y fiel, que encontramos aquí en las Sagradas Escrituras. Gracias por juntarnos otra vez como cristianos, como iglesia que desea adorarte. Es por tu gracia y tu misericordia concedida en Cristo que nos haces aptos para adorarte y escucharte. Nosotros queremos sentir un temblor en nuestro interior por tu palabra, Señor, y humillarnos ante ti ahora que nos vas a hablar por medio de tu palabra. Tener la bendición de que somos de ese corazón que tiembla ante tu palabra,
Deseamos conocer tus deseos, oh Dios, tus gustos, tu voluntad, tus designios y propósitos santos. Y solo tu palabra santa nos lo puede dar a conocer. Estamos dispuestos, oh Dios, a aprender lo que nos vas a enseñar para seguir con tu obra de transformación en nuestros corazones. Oramos a ti, Señor, y sabemos que nos escuchas y que nos atiendes y que nos respondes. Líbranos de todos nuestros temores. Líbranos de todas nuestras maldades. Líbranos, oh Señor, de nuestras ansiedades, angustias, pero sobre todo líbranos de pecar en el sufrimiento. Líbranos de pecar en este mundo porque las circunstancias no son favorables para nosotros. Líbranos de pecar contra ti cuando nos sentimos bien, cómodos, seguros y autosuficientes. Líbranos de vivir vidas arrogantes y vidas rebeldes. Buscamos tu ayuda esta mañana en tu palabra para estar radiantes de alegría, oh Señor, para que ninguna sombra de vergüenza oscurezca nuestro rostro. Señor, tú estás cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Tú rescatas a los de espíritu destrozado y te acercas a los de corazón humilde y estás dispuesto a dar más a favor de los quebrantados y humildes de corazón que los soberbios. Aquí estamos nosotros los que enfrentamos muchas dificultades, pero Señor, rescátanos en esta mañana con el mensaje de tu palabra. Te lo pedimos con plena confianza en Jesucristo, nuestro Señor y fiel Salvador. Nos consagramos a tu palabra y juntos decimos: amén, Señor. Amén. ¿Cuál creen ustedes que es la mejor manera de conocer realmente a un cristiano por lo que es? ¿Cómo se viste? ¿Cómo habla? ¿Cómo ayuda? ¿Cómo sirve? ¿Cómo sabe? ¿Cómo aprende? ¿Cómo ora? ¿Cómo canta? ¿Cómo enseña? Bueno, todas esas cosas algo nos dicen para conocer a un cristiano, pero ¿cuál es la mejor manera de conocer a un cristiano por lo que es? Esto les va a sorprender. Y de acuerdo a la palabra del Señor, la Biblia dice que la mejor manera de conocer a un cristiano por lo que es causándole daño. Un cristiano verdadero, auténtico, real, que tiene esencia de cristiano, se puede conocer cuando le causan daño, cuando lo hacen sufrir, causándole dolor. Así que, hermanos, esta mañana vamos a ver cuántos de ustedes son cristianos de verdad. Por favor, tráigame un martillo que voy a causar dolor. Vamos a ver cómo reaccionan ante el dolor, cómo reaccionan ante el sufrimiento, cómo reaccionan cuando les hacen daño. Allí es donde sabemos cuánto nos parecemos a Cristo. Cuando nos causan daño, cuando nos infringen dolor, cuando nos causan sufrimiento, cuando nos maltratan, cuando lo hacen injustamente. Por supuesto. Eso, hermanos, es en esencia lo que significa ser cristiano. ¿Saben ustedes que en el libro de los Hechos se nos dice por qué a los discípulos de Jesús se les comenzó a llamar cristianos? Que literalmente la palabra cristianos es como un diminutivo que vino a ser como un apodo, una expresión. En el libro de los Hechos, Lucas la registra como una forma retórica de suavizar lo que en realidad el mundo incrédulo quería comunicar de cristiano de manera despectiva. ¿Sabe por qué? Porque había cierto grupo de personas separadas del mundo que se parecían tanto a Cristo que eran odiosos, repugnantes, despreciables. Y eso, claro está, porque el mundo, como lo dice el mismo el apóstol Pedro, lo ha dicho, lo ha escrito, lo hemos oído,
el mundo le sorprende, le parece extraño que nosotros no vivamos como ellos, y eso genera rechazo, insulto, envidia, maltrato, difamación, porque no tenemos los mismos estándares de vida. Y nos ganamos innecesariamente el señalamiento de que somos engreídos, que nos creemos más que ellos. En realidad no nos debemos creer más que nadie. Debemos creernos menos que nadie. Pero para el incrédulo, para el inconverso, para el mundo anticristiano, es un asco ver que hay personas que viven tan diferente. Dicen, ay, qué santulones. Legalistas le llaman a los que son fieles y leales a Cristo. Radicales, fundamentalistas y todo ese tipo de apodos. Pero a los primeros cristianos no se les dijo nada de eso, como hoy en día nos dirían, sino cristianos. Como si fueran una especie de monumentos pequeños. Monumentos pequeños. Pincelados por el mismo Dios, se parecen a Cristo. Y lo que hacía que esos cristianos se parecieran más a Cristo era que les causaban dolor y se gozaban. Que les causaban sufrimiento y no se quejaban por eso. Ustedes conocen los primeros apóstoles, los primeros cristianos fueron testigos de que los apóstoles salían de haber sido golpeados y amenazados, y salían los mismos apóstoles dando testimonio de con cuánta alegría habían sentido el dolor por el privilegio de sufrir en el nombre del Señor. Repito, hermanos, la mejor manera de conocer a un cristiano de acuerdo a la palabra de Dios y la tradición de la cristiandad es causándole daño, sufrimiento y dolor. Por supuesto que nosotros no miramos bien el sufrimiento, el dolor y el daño que nos pueden causar. Es natural que nos queramos defender de la injusticia y devolver el golpe. Si nos quedamos tranquilos y no devolvemos el golpe y no nos vengamos y no maltratamos al que nos maltrata y no insultamos al que nos insulta y no respondemos con grosería, con maldad, con daño verbal, con amenaza o con intimidación a aquellos que nos hacen sentir así, nos parece que somos débiles y brutos. Ay, qué bruto es ese que se deja. Y nos parece eso, en vez de pensar, me parezco a Cristo. Digo, parezco un bruto o parezco una bruta, como ese es ¿verdad? Nuestra forma de hablar. Parezco tonto, parezco tonta, parezco débil. Manso pero no menso, dice. En vez de decir, me parezco a Cristo. Me estoy pareciendo a Cristo. Cualquiera puede ser paciente cuando las cosas le salen como quiere. Cualquiera puede parecer un cristiano cuando todo parece favorable y cómodo. Ustedes saben, hermanos, que en cualquier sociedad de Occidente, de este lado de aquí, del mundo, los países de América, incluso parte de Europa occidental para acá, hay muchas sociedades que se llaman cristianas. Es fácil llamarse cristiano. Cuando todo es agradable. Pero cuando todo no es agradable y comienza a ser la vida desagradable, sufrida, empobrecida, injusta, entonces allí es donde comenzamos a ver realmente quién es cristiano. Un teólogo del siglo XVII dijo, no te molestes tanto cuando te defrauden los hombres y las mujeres malvadas. Déjalos que hagan lo que quieran. Solo procura hacer la voluntad de Dios.
Tu recompensa por cada cosa mala que te hagan será una paz silenciosa y una dulce comunión con Dios. Fija la mirada en Dios. Así pastoreaba y aconsejaba aquel teólogo pastor a las ovejas del Señor en el siglo XVII, porque el sufrimiento injusto siempre ha sido parte del mundo y la cristiandad siempre lo ha sufrido. El Señor permite que aparezcan situaciones dolorosas en la vida de sus hijos y de sus seguidores. ¿Con qué propósito? ¿Con qué fin? No por qué, sino con qué propósito. La pregunta no es ¿y por qué Dios deja que yo sufra? Es ¿para qué? No es por qué. El por qué ya lo sabemos. ¿Por qué sufro? Porque hay maldad, porque hay injusticia, porque estamos en un mundo caído. Porque estamos en un mundo maldecido por el pecado, esa es la razón. Porque toda la creación gime, se duele por ser liberada, ya que Dios sujetó a toda la creación a vanidad, a inutilidad. ¿Por qué? ¿Por qué sufre? ¿Por qué hay maldad? Porque somos pecadores en un mundo pecaminoso. Esa es la razón. Satisfaga o no la respuesta, pero esa es la causa. Y solo el cristianismo responde las preguntas más esenciales de la vida. El por qué. Responde con un argumento claro. No es sombrío, no es confuso. Solo el cristianismo puede responder el por qué el sufrimiento, el por qué la maldad y por qué el pecado. Y la razón no es porque Dios es malo. La razón es porque Dios es caprichoso, ¿verdad? La razón es porque Dios se ha equivocado, ¿verdad, hermanos? No. Es porque la creación humana trajo, bueno, la creación, no solo la humana, la creación, desde la creación angelical con Lucifer, Satanás, la creación trajo el sufrimiento y el mal. Sin embargo, a pesar de que ha habido una causa humana, una causa perversa en la creación de Dios, el Creador mantiene un propósito. Y ese propósito, en esta mañana vamos a considerar para qué. ¿Para qué Dios permite el dolor, la angustia, el sufrimiento y la aflicción en este mundo? De modo que no nos quedemos estancados en el sufrimiento. De modo que no estemos desorientados acerca de cómo responder ante el sufrimiento. ¿Por qué somos tan prestos a defendernos? ¿Por qué estamos más dispuestos a defendernos y a vengarnos y a pagar a aquel que nos hace daño? ¿Por qué? Porque valoramos mucho nuestra propia vida. Se nos ha olvidado los elementos más básicos de lo que es seguir a Cristo. Todavía seguimos aferrándonos a nuestra propia vida y comodidad. Todavía seguimos creyendo que nosotros vivimos para nosotros. Por eso es que nos molesta. Como marido me molesta que mi esposa no me respete, no me da mi derecho. ¿Por qué? ¿Por qué me molesto? ¿Por qué me enojo? ¿Por qué incluso le devuelvo el mal? ¿Por qué? Porque valoro mucho lo que yo soy. Porque valoro mucho todavía mis derechos. Me estoy olvidando de cuál es el punto de partida de mi cristianismo. ¿Por qué, dice la esposa, por qué mi marido no me ama? ¿Por qué no me respeta y me da mi lugar que yo merezco? Por eso mismo se enoja y se quiere vengar porque sigue pensando en sus derechos. Se olvidó que el cristianismo es la religión de los pobres en espíritu. Es la religión de los que padecen. Es la religión de los mansos.
es la religión de los que tienen hambre y sed de justicia, no por su propia mano. El cristianismo no se trata de nosotros, se trata de Cristo en nosotros, hermanos. Así que la mejor manera de conocer a un auténtico cristiano en su esencia es viéndolo cómo reacciona cuando le causan daño, cuando le causan sufrimiento, cuando le causan dolor. ¿Ustedes creen que la vida cristiana se aprende a vivir sin sufrimiento? Ay, es que a mí si me hubieran dicho que como cristiano yo tengo que responder y reaccionar de esta manera tan débil, aguantando, soportando. Si yo hubiese sabido que ser un cristiano me hubiese convertido en una persona sin recursos para defenderme y vengarme, no me hubiera hecho cristiano. A mí me hubieran dicho que ser cristiano era ser la persona más sufrida del mundo, yo no me hago cristiano. Pero eso es justamente lo que significa ser un cristiano. Padecer, hermanos. Esa es una de las bienaventuranzas de ser un seguidor de Jesús. Lo leemos en Mateo capítulo 5. Jesús, nuestro Señor, dijo: bienaventurado cuando por mi causa los maltraten, los insulten, los persigan e incluso los quieran matar. Son bienaventurados. ¿Qué es lo que esta mañana el Señor nos va a enseñar ante la muerte del Señor, al recordar su muerte? Bueno, vamos a aprender en esta mañana que la muerte del Señor tiene la capacidad de enseñarnos a vivir en santidad a pesar de las aflicciones del mundo. La muerte del Señor, que es el clímax, el punto más alto del sufrimiento injusto. Cuando usted diga o piense que el dolor y el daño, el sufrimiento que le está causando a alguien, y usted piense que es tan injusto que usted dice: yo no sé cómo el Señor permite que alguien me haga sufrir a mí, que soy inocente. Olvídese de eso, porque solo ha existido una persona que ha sufrido inocentemente y de manera injusta. Y ese es el Señor, y la muerte del Señor que recordamos hoy es el punto máximo del sufrimiento. El mismo escritor a los Hebreos dice a los cristianos en el capítulo 12 de Hebreos, se los recuerdo, dice que nuestro sufrimiento, cuando nos toca sufrir como cristianos en un mundo de aflicción, en un mundo de injusticia, en un mundo maldecido por el pecado, en un mundo de maldad, dice que nosotros, cuando nos toca sufrir, dice que nosotros no hemos sufrido hasta la sangre. No hemos sufrido hasta la sangre. Dice el versículo 4, capítulo 12 Hebreos: porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Pero el Señor sí. Ninguno de ustedes aquí ha tenido la experiencia de sufrir dolor, quebranto e incluso, por supuesto, lógico, están vivos, ni la muerte por Cristo. Y deberíamos estar preparados para eso, hermanos. Deberíamos estar preparados para eso. Ahora, ¿por qué usted puede considerar la muerte del Señor para aprender a vivir en santidad a pesar de las aflicciones de este mundo? Bueno, vamos a considerar 3 razones que nos enseñan a vivir en santidad a pesar de las aflicciones de este mundo. La primera que vamos a encontrar en un pasaje que les voy a dar es: debido a que la muerte del Señor es el ejemplo perfecto del discipulado. La muerte del Señor es el ejemplo perfecto del discipulado. En segundo lugar, debido a que la muerte del Señor es el ejemplo perfecto del sacrificio personal. Y en tercer lugar, debido a que la muerte del Señor es el ejemplo perfecto para el sufrimiento.
¿Y para qué aprenderemos esto? Para que reflejemos la gloria del Señor. Anunciemos las virtudes de Cristo cuando se nos causa daño, cuando se nos haga sufrir, cuando nos causen dolor, cuando nos maltraten, cuando nos causen tristeza. Reflejar la gloria del Señor mostrando su semejanza. ¿Dónde aprendemos eso? ¿Qué vamos a aprender? Les dije, hermanitos, que la muerte del Señor tiene la capacidad de enseñarnos a vivir en santidad a pesar de las aflicciones de este mundo. ¿Dónde vamos a aprender eso? Allí donde el apóstol Pedro, el Señor hablando a través del apóstol Pedro, nos lo va a decir, nos lo va a enseñar. En 1 de Pedro capítulo 2. 1 de Pedro capítulo 2. Vean conmigo, lean desde el versículo 19 conmigo hasta el versículo 25. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 19 hasta el verso 25. ¿Están listos, hermanitos? El que escribe tiene más posibilidad de aprender que el que no escribe. Y el que escribe se mantiene más despierto que el que no escribe. Eso está comprobado, hermanito. Yo no he visto a alguien escribiendo mientras duerme. Bien, vamos a ver. Capítulo 2, versículo 19 al verso 25. Dice así la palabra del Señor: porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Qué es lo que merece aprobación de acuerdo a la palabra de Dios, hermanos? ¿Qué es lo que merece aprobación? ¿Qué es lo que es aprobado por Dios? ¿Qué es lo que es aprobado delante de Dios? Que los cristianos sufran. Que los cristianos soporten las molestias que le causa a su prójimo. Cualquier molestia, cualquier daño, cualquier dolor, cualquier maltrato, lo sufra. Verso 21, pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas, al pastor que protege. Si somos ovejas del Señor, el pastor sabrá cuidar lo suyo, sabrá proteger lo suyo, y el pastor sabrá golpear a los que amenazan a sus ovejas. Pero yo no he visto una oveja, en términos literales un animalito, una oveja, yo no he visto una oveja yendo a enfrentarse al lobo y decir: hoy sí te voy a, ya vas a ver, lobo, lo que te voy a hacer. No he visto una oveja así. Las ovejas que tienen pastor saben que el pastor cuida de ellas, protege. Es el obispo de sus almas. El obispo, el que supervisa, el que se encarga, el que está en control, el que está supervisando, pero también el que está proporcionando
todos los límites de seguridad para su oveja. Así es como el apóstol Pedro concluye en este capítulo 2 su argumento de que esto merece aprobación. Merece aprobación. ¿Qué cosa, hermano? ¿Qué es lo que Dios aprueba delante de él? Que nos venguemos. Hermanos, que nos venguemos. Que aquel que nos haga daño, que nos cause molestias, sufra por medio de nosotros también molestias, ¿no? Esto merece aprobación de Dios. Y claro, dice el apóstol Pedro que esto merece la aprobación de Dios. Tal vez no es la aprobación del mundo. El mundo no va a aprobar esto. Y por eso es que el mundo está en constante guerra y pelea y pleitos y envidias. ¿Verdad? Por esto. Porque para el mundo esto no es aprobación. Pero para Dios es aprobado por Él. Es aprobado por Él. Ahora, en esta mañana vamos a enfocarnos solo en el versículo 21, de donde extraemos la idea de hoy, de que la muerte del Señor tiene la capacidad de enseñarnos a vivir en santidad a pesar de las aflicciones de este mundo. Así que vamos a poner atención a este versículo 21 en este contexto en el cual hemos leído. Para recordar este sermón lo he titulado Aprendiendo la santidad en el sufrimiento. Aprendiendo la santidad en el sufrimiento. Ahora, ¿a quién les escribe el apóstol Pedro? ¿A quién les escribe? El apóstol Pedro les escribió esta carta a los cristianos, dice en el capítulo 1, ya lo sabemos, hermanos, porque ya hemos estado en esta carta, pero no está de más recordarlo, y para los que no lo saben, el apóstol Pedro escribió esta carta, este libro, estas palabras que acabamos de leer, se las escribió a cristianos expatriados, dice el capítulo 1, versículo 1. Expatriados. Eso habla de judíos cristianos que literalmente se habían quedado sin patria, sin tierra, sin identidad nacional. Estos eran peor que los inmigrantes que se van mojados para Estados Unidos. Porque por lo menos los inmigrantes que se van mojados para Estados Unidos siguen teniendo nacionalidad hondureña y siguen teniendo derechos ciudadanos. Que si los agarran en Guatemala, las autoridades de Guatemala están demandadas, obligadas a respetar la vida de ese ciudadano hondureño, porque es un hondureño, tiene ciudadanía, tiene derechos. Así que tienen que deportarlo de la manera más segura posible, o si lo agarran en México, ¿verdad? Pero estos ni siquiera eso tenían. Habían perdido absolutamente toda identidad y derecho y privilegio. Fueron obligados a salir de su tierra, de su patria, separados de todo, de sus seres queridos, de sus familiares, de sus posesiones. Obligados, ¿por qué? Porque eran cristianos. Solo por eso. Porque no estaban dispuestos a negar que Jesús es el Señor. Eso es todo. Aquel que estaba dispuesto a negar que Jesús es el Señor, entonces podía mantener sus posesiones, podía conservar su ciudadanía, podía conservar sus derechos. Pero como él confesaba que Jesús es el Señor, se volvía esta clase de persona expatriado. ¿Qué sufrimiento ese? Y lo que conllevaba, además, porque una vez que esa persona, esos cristianos habían sido expatriados, sus vidas no valían nada, así que matarlos era como nada. Ellos podían morir incluso como un punto en un espectáculo. Sus vidas no tenían valor. Eran odiados por casi todos los del Imperio Romano y también incluso por sus conciudadanos judíos, porque muchos de los cristianos expatriados eran judíos cristianos, la mayoría. Así que estaban sufriendo injustamente solo por ser cristianos fieles, solo por ser cristianos leales, solo por confesar con su boca que Jesús es el Señor. No como hoy, hermanos, que le dicen a la persona, mire, ¿quiere ser salvo? Confiese con su boca que Jesús es el Señor y ya es salvo. No, eso no tiene nada que ver con lo que significaba para ellos confesar con su boca que Jesucristo es el Señor y serían salvos con eso. Necesitamos entender cuál era el sufrimiento de ellos. Era injusto, hermanos.
Y si una mujer cristiana estaba casado con un cristiano, perdón, con un incrédulo, ¿del lado de quién estaría ese incrédulo? Del mundo, del imperio. Y si un cristiano estuviese casado con una mujer no cristiana, ¿de qué lado de quién estaría esa mujer no cristiana? Del lado del imperio, del mundo. Así que el sufrimiento de ese cristiano no solamente venía desde afuera, sino que podía estar adentro en su casa. Porque el cristianismo es la religión que divide, pero no a la iglesia. Divide entre o separa entre cristianos y no cristianos. Pero es la religión que une a los cristianos, ¿verdad? Cuidado con eso, hermanos. Entre cristianos nos une, pero nos separa de los no cristianos. Jesús dijo que no vino a traer paz a la tierra, sino que disensión, división. Vine a traer espada, dijo el Señor, al mundo. Y dijo que esa separación, esa división entraría a la casa. Porque mientras uno confesaba a Cristo como su Señor y el otro no, automáticamente en esa casa la mujer se pondría en contra del marido, o el marido se pondría en contra de la mujer, los hijos en contra de los padres, o los padres en contra de los hijos. Ese era el costo. Ese es el costo, ese es el precio de ser un cristiano. Y si no estamos dispuestos a pagar ese precio, tendremos que pagar otro precio. Y el otro precio es eterno. Porque este precio de pagar con dolor, con sufrimiento, de estar del lado de lo que Dios aprueba, tiene un precio temporal, hermanos. Pero negarnos a sufrir por Cristo, negarnos a identificarnos por Cristo para evitar el sufrimiento, el dolor, la separación con otros, nos trae sufrimiento eterno. Nos trae una separación eterna en el infierno. Así que el apóstol Pedro escribió esto de las palabras. ¿Se imaginan ustedes si el apóstol Pedro fuera un pastor hoy en día y viniera uno de ustedes diciendo al apóstol Pedro: aconséjeme, Pedro, aconséjeme, pastor, aconséjeme, mira que estoy sufriendo? Y Pedro le responda: sufra más. ¿Qué le diría a usted? No, ese no es el consejo que estoy buscando, no es lo que quiero escuchar. Pero eso es lo que el apóstol Pedro está diciendo. No está siendo insensible. El apóstol Pedro no es insensible. El apóstol Pedro es sensible. Y lo que él hace, cuanto más sensible y auténtico es el amor de alguien, trata con la verdad, no engaña. Y es lo que hace el apóstol Pedro acá. Le recuerda a los cristianos qué es lo que Dios aprueba y qué es lo que Dios no aprueba. Dios no aprueba que nosotros, los cristianos, nos neguemos a sufrir molestias. Dios no aprueba que nosotros, los cristianos, no estemos dispuestos a soportar el dolor, el daño, el sufrimiento injusto. Dios, todo lo contrario, aprueba que soportemos, que suframos. Y cuando llegamos al versículo 21, notamos algo realmente, hermanos, impresionante. Porque aparte de que el apóstol Pedro, hablando de parte del Señor, le está enseñando a los cristianos que cuando sufran, deben saber sufrir. O sea, la mayor preocupación del apóstol Pedro no es el sufrimiento de los cristianos, sino la conducta de los cristianos en respuesta al sufrimiento. Y cuando llegamos al versículo 21, hermanos, esto realmente es impresionante, porque el apóstol Pedro utiliza la muerte del Señor para decir que en la muerte del Señor encontramos más principios para una conducta aprobada por Dios en el sufrimiento. Dios tiene toda su preocupación por nosotros. Y Él está preocupado, al igual que en el pasado, de cómo respondemos con nuestra conducta ante el sufrimiento, ante el daño y el dolor que otros nos causan. Y lo que el apóstol Pedro cuidadosamente, noten ahí, cuidadosamente expresa en el versículo 21 es que el ejemplo de Cristo en su sufrimiento
nos enseña a tener una conducta parecida a la de Cristo. Nos enseña a sufrir de la manera en que Dios aprueba. En esto Dios aprueba. Esto es aprobado delante de Dios. Al final del versículo 20, ¿se acuerdan? Esto es aprobado delante de Dios. Versículo 21, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Así que lo que el apóstol Pedro está diciéndonos, hermanos, es lo siguiente. Miren, en la muerte, miren, en el sufrimiento del Señor hay lecciones de vida para aprender a sufrir. ¿Y nosotros qué pensamos? Que el Señor solo nos enseña a vivir la vida cristiana viendo su vida. Pero dice el apóstol Pedro, no. La vida de Jesús es tan perfecta como para imitarle, pero aún la muerte del Señor es tan perfecta como para enseñarnos a vivir. Cristo no solamente murió para darnos vida, sino que también Él murió para enseñarnos a vivir. Nadie dudaría del buen ejemplo del Señor en su vida, pero en este pasaje el apóstol Pablo destaca el poder ejemplar del Señor en su muerte. Hay quienes que han dicho que el mejor momento para alguien aprender de una persona es aprender mientras muere. Lo que una persona puede aprender de otra, lo puede aprender de manera inolvidable en el hecho de su muerte. Hay un impacto, hermanos, en ese momento. Si el nieto está allí al borde, al lecho de muerte de su abuelo y el abuelo le da una lección de vida, ese nieto no la olvida. Ya puede que el abuelo no le enseñó nada durante su vida, nada bueno, ningún consejo, nada sabio, pero en su muerte, allí el abuelito le soltó una pildorita al nieto y ese nieto la recogió y nunca se le olvidará. Muchos dicen eso, hermanos, que la mejor virtud de una persona se aprende no en su vida, sino en su muerte. La revelación más pura de nosotros se puede esperar en el momento de la prueba más profunda, como cuando sufrimos. La prueba revela la verdadera esencia de lo que estamos hechos. Por eso el mismo apóstol Pedro en el capítulo 1 habla del fuego de la prueba y compara nuestra fe en Cristo como el oro. Y dice que así como el oro es sometido a fuego para probar su calidad, su esencia, así también la fe del cristiano es probada. La adversidad, el dolor, el sufrimiento revela la virtud cristiana o revela que no la tenemos. Entre más grande es el problema, entre más severa es la adversidad, ¿saben qué? Más pura será la revelación de lo que somos como cristianos. Usted puede conocer la esencia y realmente a una persona en los tiempos difíciles, en los tiempos de prueba, bajo estrés, bajo dificultad. Esa es la revelación más pura de una persona. Y más en su muerte, que es para cualquier ser humano el punto más elevado de crisis y de tensión. Véalo cómo muere y aprenderá más de lo que usted imagina. Y debido a que eso es verdad, también es verdad que cuando encontramos entonces la revelación más pura de Jesucristo, la encontramos en su muerte. En el momento que aparentaba ser más débil, en el momento en que él aparentaba no tener nada para enseñar, nada que dar, muriendo, crucificado, allí no hizo milagros para enseñar. Ahí no predicó, no dio discursos, no contó parábolas, no usó su retórica magistral de rabino y de maestro. Estaba crucificado, jadeando de sed.
agonizando. Y sin embargo dice el apóstol Pedro que en su muerte, allí en su muerte, tenemos un mejor ejemplo para nuestra vida. Cuando Él estaba en el dolor más intenso del quebranto. Nuestro Señor no solamente es ejemplo perfecto de vivir la vida por su vida, sino que es ejemplo perfecto de vivir la vida cristiana por su muerte. En ese tiempo de muerte, allí encontramos y descubrimos al mismo Salvador perfecto que fue conocido y visto en su vida. Ese Salvador perfecto, como lo fue en su vida, lo está haciendo en su muerte. En su muerte le estaba confirmando la perfección manifestada en su vida. Así que el Señor en su muerte nos da más lecciones para vivir como lo hizo cuando vivió. Él no solo murió por nosotros, hermanos, sino que Él murió como un ejemplo para nosotros. Debemos aprender acerca de la muerte del Señor para doctrina, sí. Como la cena del Señor hace, nos recuerda lo que significó la muerte del Señor y ponemos nuestra atención en la doctrina del Evangelio, ¿no es cierto? La doctrina de la muerte, la doctrina de la expiación, de la justificación, de la reconciliación, de la redención. Ustedes lo saben, hermanos. Necesitamos conocer la doctrina de la muerte del Señor, pero también necesitamos ver la muerte del Señor en el sentido práctico de nuestra vida. Práctico. Ahora concentrémonos para responder esta pregunta. ¿Por qué la muerte del Señor tiene la capacidad de enseñarnos a vivir en santidad a pesar de las aflicciones de este mundo? Bueno, le dije que hay 3 razones, por lo menos en el versículo 21. Y la primera, y miren, no voy a ser tan exhaustivo porque me tomará 1 hora, pero vamos a poder notar esto con toda claridad. La primera razón es debido a que la muerte del Señor es el ejemplo perfecto del discipulado. Verso 21 dice la palabra de Dios: pues para esto fuisteis llamados. Para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció. Miren lo que está diciendo el apóstol Pedro. Porque, en el versículo 21, él está conectando lo aprobado por Dios, que es el sufrir, el soportar. Soportar como Cristo soportó, sufrir como Cristo soportó. Lo que Dios aprueba, ojo con esto, lo que Dios aprueba, lo que es aprobado delante de Dios, no es simplemente que tú y yo suframos. Es que suframos como Cristo. Eso es lo aprobado por Dios. Que suframos pareciéndonos al Señor en su muerte. Y dice el Señor ahí en su palabra: pues para esto fuiste llamados. Llamados a sufrir, identificándonos con Cristo. Llamados a sufrir como Cristo. Y la primera razón es debido que es el ejemplo perfecto del discipulado. ¿Quién es el ejemplo perfecto del discipulado? El Señor en su muerte. Ahora, esto nos recuerda, sin lugar a dudas, las palabras del Señor cuando Él llamaba a un pecador a la salvación. Porque el apóstol Pedro está diciendo: para esto fuiste llamados. La palabra llamados, ustedes fueron traídos hacia Él. Ustedes fueron escogidos y llamados. La acción divina de llamar incluye la acción divina de elegir. Ustedes fueron elegidos y llamados y recibidos. Ustedes fueron separados y apartados. Ustedes hicieron una separación clara en el día en que Dios llama a un pecador a seguir a Jesucristo. En ese instante se convierte en un discípulo, ¿no es cierto? Y en ese mismo momento en que se convierte en un discípulo de Jesucristo, en ese mismo momento comienza su vida teniendo como ejemplo perfecto la muerte del Señor. Porque en Lucas capítulo 9, como en otros pasajes, el Señor mismo estableció las condiciones para salvar a un pecador. Si un pecador quería ser salvado o quiere ser salvado, las condiciones son seguir a Cristo, ¿no es cierto? Ser un discípulo. Las condiciones no son, hacer buenas cosas, portarse bien, dejar los vicios. Esa no es la condición. Portarse bien, dejar los vicios, hacer cosas buenas es el resultado de estar siguiendo a Cristo, pero no es eso lo que lo convierte en un seguidor de Cristo. Ahora observen Lucas capítulo 9, las palabras del Señor. Recordarán ustedes esto. Lucas capítulo 9.
Versículo 21, pero hablando de Jesús, Él les mandó a sus discípulos que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente. ¿Qué cosa? Bueno, en el contexto, en el segmento anterior, en el episodio anterior del relato, dice que Jesús se está refiriendo a la confesión del apóstol Pedro. Pedro confesó que Jesús es el Mesías. Y entonces le dijo a ellos, miren, eso es verdad, Pedro, eso es una revelación de lo alto, sobrenatural, Dios el Padre te lo ha revelado, Pedro, y sobre esa revelación, sobre esta declaración de quién Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, voy a edificar mi iglesia, pero no es el momento que lo digan, no es el momento, porque Jesús tenía que llegar a otros lugares para predicar el evangelio del reino. Así que si se comenzaba a anunciar que es el Mesías, el rey de los judíos, el Cristo, ya se imaginan el alboroto y lo que esto vendría a ocasionar para el ministerio del Señor. Así que no era el momento, no era la hora. Pero temprano el mismo Señor lo iba a confesar públicamente. Pero escuchen esto. Después de decir eso, versículo 22, diciendo Jesús, es necesario que el Hijo del Hombre, que es un título paralelo al Mesías en el Antiguo Testamento, padezca muchas cosas. ¿Notan eso? Es necesario, la palabra necesario está como prescrito, está establecido, eso no es opcional, eso más que tiene que suceder, está predeterminado por Dios. Es necesario, está determinado por Dios. Tiene que suceder. ¿Qué tiene que suceder? Que el Hijo del Hombre, el Mesías, el Cristo, padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Ahora escuchen, porque hermanos, Jesús está hablando de su muerte inminente, Jesús está hablando de su sufrimiento, de su padecimiento, y luego, acto seguido, va a llamar a los pecadores que lo sigan bajo la misma conciencia y consigna que Él tiene en la vida. Yo he venido para padecer y morir. De esa manera voy a cumplir la voluntad de Dios. Para Jesús lo más importante no era terminar la vida. De hecho, para Jesús lo más importante no era morir. Lo más importante era cumplir lo que Dios le había asignado. Y yo, hermanos, me he puesto a pensar, muchos de ustedes y yo, la mayor parte de nuestra vida la estamos viviendo pensando que algún día vamos a morir, ¿verdad? No, normalmente no pensamos que vamos a morir, ¿verdad? Seamos sinceros. Pero tampoco negamos que vamos a morir, ¿verdad, hermanitos? ¿Verdad? Todos aquí de alguna manera, en algún momento sabemos que vamos a morir. Y pensamos, sí, voy a morir. ¿De qué? No sé, pero voy a morir. Pero ¿saben qué, hermanitos? Nos preocupamos más porque llegue el día de que muramos, en vez de preocuparnos más porque llegue el día en que muramos y no hayamos completado o terminado lo que Dios nos dijo que hiciéramos. Y para Jesús es más importante no morir, sino terminar, como lo dijo en la cruz, en su muerte, ¿se acuerdan? Consumado es. Esa no era una declaración de muerte, no es decir, ay, me muero. No, consumado es. Jesús estaba diciendo, Padre, hasta este momento la obra que me encomendaste la he cumplido. La muerte no debería ser el fin de nuestras vidas. La muerte debería ser el fin del cumplimiento de lo que Dios nos asignó como sus discípulos. Eso es lo que debe ser la muerte para nosotros. Así que es mejor que nos vayamos preparando para morir mejor, asegurándonos que cuando estemos al borde o al punto de morir, estemos seguros que hemos cumplido. Porque después, si no cumplimos nuestro propósito en Cristo acá, ya estuvo. Y no es que le voy a legar ese propósito, ay, ahí se lo dejo a mi esposo, o ahí se lo dejo a mi esposa, o ahí se lo dejo a mis hijos. No, hermanos. Bueno, entonces regresando aquí, viene Jesús y conecta su sufrimiento, su muerte, su padecimiento con el discipulado. Cuando dice en el versículo siguiente, versículo 23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí. Si alguno quiere seguirme como ¿qué? Como un discípulo. ¿Cuál es la condición? Niéguese a sí mismo.
Para esto fuimos llamados. Para tener un mismo pensar como el de Cristo. Para tener una misma conciencia de vida como la del Señor. Para tener un nuevo propósito en la vida. Un nuevo fin. Una nueva estructura en la mente y en la vida. Si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, seguirme y ser mi discípulo, y por supuesto lo que Jesús dice, más adelante dice, el que me sigue no anda en tinieblas, el que me sigue verá la luz del mundo, el que me sigue tendrá vida eterna. Cuando Jesús está llamando a seguirlo, está llamando a la salvación. El que me sigue verá el reino, está llamando a la salvación. Así que si una persona quería seguir a Jesús, la oferta de Jesús es: te voy a salvar si me sigues. Pero la condición es: niégate a ti mismo. Y luego dice: Señor, niégate a ti mismo. ¿Y qué más, hermanitos? Tome su cruz cada día y sígame. Negarse a sí mismo. Primero, infrígete dolor. Antes de que te causen dolor, antes de que alguien más comience a dañarte y hacerte sufrir, tú tienes que ser el primero en hacerte sufrir. ¿Cómo? Negándote a ti mismo. Ay, eso duele, hermanos. Antes de que el prójimo me cause dolor, yo tengo que ya estar diestro para sufrir. ¿Cómo? Dañándome a mí mismo. Pero no dañándome, no estoy hablando del masoquismo, hermanito. Ni Jesús está hablando del masoquismo. Negar a sí mismo es negarse a complacer su propio deseo, su propio capricho, su propio derecho. Es renunciar. Jesús no nos llamó a la autodeterminación, no nos llamó a la autoestima, nos llamó a la autonegación. Así que cuando el apóstol Pedro muestra la muerte de Jesús y dice: mira la muerte de Jesús, murió para dejarnos ejemplo. En su muerte nos estaba dando ejemplo. Ejemplo que de morir en la cruz, no, ejemplo de la conducta, ejemplo de la respuesta. La muerte de Jesús, como lo anticipaba él aquí en Lucas capítulo 9, como tenemos registrado, la muerte anticipada por el Señor, su sufrimiento anticipado, su padecimiento garantizado y asegurado, también se le transfería como garantía al seguidor de Cristo. Pero yo no sé cuántos de nosotros, hermanos, comenzamos a ser cristianos teniendo en cuenta estas condiciones. La muerte del Señor es el ejemplo perfecto para nuestro discipulado. Cuando Él dijo: voy a morir, voy a padecer, voy a ser aborrecido, lo que está diciendo: el que me siga no es mayor que yo, va a sufrir también. Y comienza a sufrir cuando Él mismo se niega a sí mismo. Se niega a sí mismo. Y segundo, toma su cruz. ¿Y sabe qué significa tomar su cruz? En la antigüedad, tomar su cruz no era aguantar la suegra. No, eso no significa. No era aguantar problemas. Tomar la cruz equivalía exactamente a lo que pasó con Jesús cuando le pusieron la cruz y tenía que cargar la cruz, porque era una sentencia misma de parte de las autoridades, que el condenado que iba a ser ejecutado, crucificado, tenía que después, además de haber sido azotado, debilitado, tenía que, sin importar si tenía fuerzas o no, llevar él mismo de manera vergonzosa en la vía pública ese madero, esa parte del madero. No llevaba la cruz completa, sino esa parte del madero donde estaba el vertical, estaba allá casi sembrado para poder poner el cuerpo. Entonces él llevaba parte del madero. Y eso era para que él tuviera una procesión vergonzosa públicamente. Él admitiera que era un condenado, un sentenciado, un criminal. Tomar la cruz era anticipar que iba a ser matado, muerto, sacrificado, crucificado. Así que eso es tomar la cruz. Tomar la cruz era un anticipo de: me van a matar. No es un anticipo de qué suegra tengo o qué hijos tengo. Es que mis hijos son la cruz que llevo. Este negocio que tengo es mi cruz. Ya no tiene cruz de eso.
Entonces lo que creo el apóstol Pedro está teniendo en cuenta aquí cuando dice, para esto fuimos llamados, porque el Señor, ¿qué dice el apóstol Pedro? Porque el Señor también padeció. Para esto fuimos llamados como discípulos, fuimos escogidos como discípulos, fuimos recibidos como discípulos para esto. Porque también, esa palabra también, lo que hace es una conexión entre uno y otro. Es decir, nosotros conectados con Cristo. Cristo padeció, nosotros también. Nosotros padecemos, Cristo también lo hizo. ¿Ven la conexión? Así que es discipulado, hermanos. La muerte del Señor nos recuerda el ejemplo perfecto para seguirlo. Luego el versículo 24, Jesús dijo, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Esta es la fórmula de cómo ganar en el reino y cómo perder. No funciona igual en el mundo. En el mundo para ganar no se pierde. Para ganar o gano y gano, pero no pierdo. En cambio del reino del Señor sí. Para ganar tenemos que perder. ¿Qué perdemos, hermanos? Lo primero, negarnos a nosotros mismos. Lo segundo, perdemos derechos. No estamos en este mundo para que la gente nos ame, nos trate bien. Ojalá que nos amaran. Tengan por seguro que por eso somos celosos en amarnos entre nosotros, porque entre cristianos debemos amarnos. Pero no esperemos que el mundo nos ame, que los incrédulos nos amen. Así que esa es la primera razón. Podría agregar más, pero creo que eso da el punto. Para esto fuimos llamados, porque Cristo también padeció. Jesús dijo, el discípulo no es mayor que su maestro. Si a su maestro le hicieron estas cosas, ¿cuánto no más le harán a sus seguidores? Eso es lo que está diciendo. ¿Y qué hacen sus seguidores? De esa manera me identifico con él. Este es mi llamamiento, este es mi discipulado, imitar a Cristo, seguir a Cristo, seguirlo en el mismo camino del sufrimiento, en el mismo camino del padecimiento. Así que los cristianos no somos un grupo de personas felices por siempre en la vida. No, lloramos. Nos causan daño, tristeza. Pero nuestro gozo no depende de lo que las personas nos dan o nos quitan. Nuestro gozo viene de saber que estamos siguiendo a Jesucristo tal y como Él nos llamó. Segunda razón, versículo 21. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció. Ahora miren esto. La segunda razón es debido a que la muerte del Señor es el ejemplo perfecto del sacrificio personal. Escuchen aquí esto, cuando dice el apóstol Pedro, porque también Cristo, el Mesías, interesante que el apóstol Pedro no dice Jesús. Me preguntaba, ¿y por qué no decir Jesús? Si sabemos que es Jesús, pero decir Cristo, una palabra que el apóstol Pedro utiliza frecuentemente aquí en el contexto del sufrimiento. ¿Saben por qué? Porque está destacando el título de superioridad de Jesús. Él está destacando, hermanos, está destacando la identidad divina de Jesús. El que es Dios sufrió. Como para decir, ¿y tú que no eres Dios? ¿Qué te excluye del sufrimiento? ¿Tú te crees superior a Dios? Como para no sufrir. Ay, es que yo no sé por qué me haces sufrir a mí. ¿Tú te crees Dios? ¿Eres tú el Mesías? El Mesías sufrió. El Hijo de Dios sufrió. El que es superior a nosotros, el que siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la actitud de un esclavo. Entonces el apóstol Pedro destaca eso, que la mejor manera realmente de demostrar tu superioridad ante los que te causan daño, sufrimiento y dolor, no es vengándote con ellos.
o vengándote de ellos. No es golpeándolos de la misma manera. Te insultan, lo insulto. Me maltrata, lo maltrato. Me amenaza, lo amenazo. Me insulta, lo hago lo mismo. Me pega, le pego. No es eso. Porque aquí nos demuestra el apóstol Pedro que la muerte del Señor es el ejemplo perfecto del sacrificio personal. ¿Saben? Jesús, siendo lo que es, siendo el Mesías, siendo el Cristo, siendo el Hijo de Dios, el enviado de Dios, Él, hermanos, tenía todo el derecho de exigir sacrificio de los demás, exigir de los demás. Él pudo haber dicho, no, yo vengo aquí para exigir a ustedes. Ustedes me deben a mí, me tienen que dar. Yo soy el Hijo de Dios. Yo estoy por encima de ustedes, yo soy más que ustedes. Así que vengo acá a que me den, exijo, reclamo mis derechos. Pero ¿sabe qué él hizo, hermano? No reclamó sus derechos, teniéndolos. Derechos cósmicos, derechos eternos, derechos como creador, derechos como el Dios trascendente, el Dios eterno, el Dios autosuficiente, el Dios que no necesita de nada, pero tiene todo el derecho de reclamar, de exigir. En cambio, ¿qué hizo? Dice el apóstol Pedro, Cristo padeció. La palabra ahí es la experiencia del sufrimiento, padeció. Y por supuesto, del contexto, el apóstol Pedro está hablando de la máxima expresión o experiencia del sufrimiento de Jesús, que fue su muerte. Padeció. El alto por los pequeños, el grande por los insignificantes, el justo, como dice más adelante, por los injustos, el puro por los impuros, el santo por los pecadores, el Dios creador por sus criaturas. Padeció. Y noten esta preposición que tenemos ahí, padeció por nosotros. Esa palabrita por significa para beneficio de. Para beneficio de. El sufrimiento de nuestro Señor fue para nuestro beneficio. Si Él no hubiese estado dispuesto a padecer, a sufrir y a morir, nunca hubiésemos sido beneficiados en la salvación. Nunca. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ningún otro ser, ninguna otra persona podría tener las calificaciones, las cualidades, las virtudes perfectas, la identidad de este Cristo como para que su muerte fuese suficiente de beneficio para nosotros. En cambio, el Padre sacrifica lo mejor que tiene por lo peor que somos, para beneficiarnos. Imagínense lo que habrá significado para aquel malhechor en aquel mismo día y hora en que estaba muriendo junto a Jesús. ¿Ustedes se acuerdan de ese caso, hermanitos? ¿Qué significó la muerte de Jesús para él en ese mismo momento, en esa misma tarde? ¿Qué significó la muerte del Señor? Un sacrificio por él, un beneficio para él. Si ustedes recordarán, abran sus Biblias conmigo, porque aquí encontramos en el relato de los evangelios, en Lucas capítulo 23, versículo 43, esta declaración de Jesús cuando estaba crucificado. Recuerden que en ese mismo escenario, ese mismo momento de la narrativa, en esa misma ocasión, dos malhechores fueron crucificados, uno a la derecha y otro a la izquierda de Jesús. Y se nos narra que en un cierto tiempo de esa misma hora, los dos malhechores criminales crucificados estaban diciendo maldiciones contra Jesús. Eso dicen los evangelios. Sin embargo, Lucas nos registra una perspectiva que nos deja como asombrados, nos deja como perplejos, porque de pronto algo cambia. Los dos malhechores están maldiciendo a Jesús, pero de pronto uno de ellos, algo pasa en uno de ellos. Como si hubieran bajado, lo hubieran bajado y hubieran subido a otro. Es como otra persona. Porque ahora uno de ellos comienza a reprochar al otro diciéndole, cállate.
no le digas más nada, no lo insultes, no lo maltrates. Ningún mal ha hecho y nosotros sí. Y comienza a reconocer la inocencia de Jesús. Pero no solamente la inocencia de Jesús, la cual ya había sido reconocida, ¿se acuerdan? Por Poncio Pilato. Yo no veo ningún mal en él. Pero ahora este malhechor dice, deja. Pero ese no es lo más asombroso. Lo más asombroso es la petición que le hace el malhechor a Jesús. Ve a Jesús muriendo, hermano, ve a Jesús muriendo. Primero lo estaban ofendiendo, degradando a Jesús. Pero ahora este malhechor encuentra en la muerte de Jesús el sacrificio por sus pecados. Encuentra en la muerte del Señor el beneficio para su alma. Y le hace una petición a este moribundo hombre pecador y le dice: Señor, acuérdate de mí. Acuérdate de mí. En tu reino, cuando llegues al paraíso, en tu reino, acuérdate de mí. Es un clamor desesperado, pero de confianza. Está reconociendo ese moribundo pecador que el que está ahí es realmente el Mesías. El que está muriendo ahí es el Rey. Es el que tiene la vida, la potestad de la vida eterna en sus manos. Es el monarca del reino de los cielos. Es el que tiene autoridad en los cielos y en la tierra. Es el mediador. Él está, hermanitos, en ese momento de muerte, ese pecador está diciendo más de lo que nosotros sabemos decir de Jesús. Hay una contundencia teológica. ¿Por qué? Dios le ha regalado a ese malhechor la fe para salvarlo. Pero esa fe tiene que estar puesta en Jesucristo. Y la respuesta de Jesús es: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Está considerando que ese que está muriendo ahí, como lo ven, ya no es un malhechor. Es alguien que está sacrificando su vida para hacer posible la vida venidera. Él reconoce que ese que está muriendo ahí no morirá como él, morirá y resucitará, porque dice: cuando vengas en tu reino. Él está reconociendo al Mesías, está reconociendo a Jesús como el Cristo que va a volver, como el Cristo que morirá pero que resucitará, como el Cristo que se levantará de entre los muertos y reinará. Y la respuesta de Jesús, por supuesto, es compasiva, misericordiosa. Le garantiza un beneficio a este hombre. Que, hermanos, imagínense, en la muerte, ¿qué dirían ustedes cuando estuvieran muriendo? Qué tremenda virtud de nuestro Señor. Le trajo la verdad salvadora a este condenado. Qué virtud de nuestro Señor, que en el último momento, mediante su muerte, estaba garantizando llevar a un pecador al reino. Estaba garantizando a través de su sufrimiento vicario, a través de su muerte y sacrificio, estaba ofreciéndole el beneficio de vida eterna a un alma condenada. Ahora, nosotros cuando sufrimos no podemos hacer eso. Cuando alguien me causa daño y me trae sufrimiento, me daña, me maltrata, me golpea, yo no puedo garantizarle que lo voy a salvar. Yo no puedo decirle: te voy a traer a mi reino. Yo no puedo decirle eso. Pero Dios puede utilizar mi sufrimiento para traer esa alma condenada que me está causando dolor, que me está causando sufrimiento. Porque hemos ahí al Señor Jesucristo crucificado, siendo maldecido, maltratado por un enemigo, quien más tarde Él lo beneficia con su propio sacrificio. Cuando nosotros estamos siendo dañados y maltratados y golpeados y estamos sufriendo por otros, lo que se nos olvida es que esa persona Dios la puede salvar, la puede convertir. Nos creemos superior a esa persona y lo único que nos interesa es que esa persona me dé mi lugar y que me dé mi derecho. Y nos olvidamos que estamos aquí, puestos aquí para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Se nos olvida de que estamos aquí para mostrar misericordia, como se nos mostró misericordia.
Se nos olvida que estamos aquí para declarar una verdad libertadora y salvadora que promete beneficio a un alma condenada que en su torpeza espiritual, que en su muerte espiritual me está dañando, me está haciendo sufrir, me está golpeando, pero Dios me está utilizando a mí, quiere utilizarme a mí a través del sufrimiento para que esa persona, a través de mi sacrificio, de mis derechos, Dios puede utilizar mi testimonio sacrificial para salvar a esa persona. Por eso le dice el apóstol Pedro ahí en el capítulo 3 a las mujeres que están con maridos incrédulos: no los ganan con sus palabrerías, los ganan con su conducta sufrida. Por eso le dice a los maridos creyentes casados con mujeres incrédulas: no ganan a sus mujeres sometiéndolas a la brava, no, las ganan sometiendo su propio derecho, sufriendo el irrespeto de su mujer. Ganan a sus mujeres. O sea, Dios gana a través de nosotros. Dios salva a los condenados, hermanos. Olvidémonos de nuestros derechos. No tenemos derecho. El único derecho aquí que tiene es Dios. Pero no es un derecho egoísta. Él quiere beneficiar a los pecadores. Y quiere utilizar tu sufrimiento para beneficiar a los pecadores condenados. Esos que ciegamente, torpemente, neciamente te está haciendo sufrir. Dios lo puede salvar. Como salvó a este malhechor. En un instante le cambió la mente. Hermanos, le cambió. Lo hizo una nueva persona y clamó al Salvador. Porque seguramente este malhechor llegó a un punto que no pudo evitar ver la dulzura de esa persona perfecta. Esa perfección allí. Qué belleza de un ser que sufre. Le pareció demasiado. Nunca había visto algo similar. Y ver a un crucificado como Jesús allí sufriendo, sin decirle a ellos cállense, o maldiciendo Jesús a ellos, o devolviéndoles a ellos los mismos insultos y las degradaciones, y ver cómo el Señor soportó sin amargura, sin rencor, sin enojo, sin furia, sin ira, sin pecado. Y ha sido impresionante para ese hombre a quien Dios decidió salvar. Dios pudo haber salvado a los dos, pero decidió salvar a uno. Y ese a quien salvó, sin duda alguna, recordó en su mismo lecho de muerte la belleza y la perfección de Jesús. Hermanos míos, hace falta que las personas que nos causen daño vean belleza en nosotros cuando sufrimos. ¿Qué ven los que nos dañan? ¿Qué ve aquella persona que nos causa dolor cuando sufrimos? ¿Qué ven? Ven lo peor de nosotros, la furia. Dios no va a utilizar eso para salvar a un condenado. Tu sufrimiento no va a beneficiar a nadie, ni a ti te estás beneficiando y no va a beneficiar a nadie. La muerte del Señor es un ejemplo perfecto del sacrificio personal. Sacrifícate por otro. ¿En qué sentido? No te sacrifiques por esa persona pensando en algo temporal. Sacrifica, soporta el dolor, soporta la venganza, soporta la amargura, renuncia a todo por el beneficio de que quizás Dios pueda y quiera salvar a ese que te está dañando, que te está lastimando. Quizás Dios quiera visitar a ese pecador y lo salve. Y en el reino y por toda la eternidad ese pecador diga: por tu sufrimiento el Señor me llamó y me salvó. Vi a Cristo en tu sufrimiento, vi a Jesús en tu sufrimiento y me atrajo su perfecto carácter y confié en Él. ¿No es eso maravilloso, hermanos? Pero no es fácil, ¿verdad? Es lo que el Señor estaba haciendo precisamente en su muerte, algo tan asombroso, tan asombroso. Ahora, no solamente eso, sino que también Jesús, ahí crucificado, no podía hacer nada por las personas, pero lo único que podía hacer es decir cosas. Y una de las cosas también que dijo, no solamente hoy me estarás conmigo en el paraíso, sino que también dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Ven eso también, hermanos? Sacrificio personal.
Es una renuncia completa a los derechos de uno y el beneficio de otro. Jesús estaba diciendo con eso, Padre, Jesús no estaba justificando o excusando de la maldad de las personas. Cuando dijo, no, perdónalos porque no saben lo que hacen, no estaba diciendo, Señor, es insignificante sus pecados. Padre, no les tomes en cuenta, la verdad es que es normal que lo hagan. No estaba rebajando los estándares divinos. Más adelante Jesús diría, ¿por qué me has desamparado? Como consecuencia del pecado que estaba llevando. Así que Jesús no estaba minimizando las acciones perversas y malas de quienes lo habían llevado a la cruz. Pero Él dice, perdónalos. ¿Saben qué está haciendo eso? Otra vez, el sacrificio personal nos prepara para ser benignos y dispuestos a perdonar, como Cristo nos ha perdonado. Si tú no estás dispuesto a renunciar a tu propio derecho, a negarte a ti mismo, tomar tu cruz, entonces ese daño, ese dolor, ese sufrimiento te va a volver una piedra, te va a volver más amargo, más resentido, más rencoroso. Pero la muerte del Señor es el ejemplo perfecto, no solo para tu discipulado, para seguir como Cristo te llamó, sino también, ¿para qué, hermanitos? ¿Para qué? Para sacrificarte por otros. Hay que sacrificarnos por otros. Ya demasiado hemos vivido pensando solo en nosotros mismos. Sacrificémonos por otros como Cristo se sacrificó por nosotros. Y eso implica renunciar al orgullo y perdonar al que nos causa sufrimiento. Ser capaces de decir, Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. Y no estoy diciendo de que su pecado no es grave. Estoy diciendo de que estoy tan, pero tan, hermanos, tan concentrado en sacrificarme por el beneficio de la persona que no tengo amargura, que no tengo resentimiento. Eso es algo sobrenatural, por supuesto. Pero para esto fuimos llamados. Tercero, razón. Y mire que estoy yendo rápido, fíjense, hermanos. Estoy yendo rápido. Tercera razón. Versículo 21. Volvemos aquí. Padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. La tercera razón por la que la muerte del Señor tiene la capacidad de enseñarnos a vivir en santidad a pesar de las aflicciones de este mundo, es debido a que la muerte del Señor es el ejemplo perfecto para el sufrimiento. Y está claro, el apóstol Pedro dice, dejándonos ejemplo. ¿Quién nos dejó ejemplo? El Señor, Cristo, el Mesías, el Alfa y el Omega, el Todopoderoso, el Verbo de Dios, nos dejó ejemplo. ¿Ejemplo de qué? De padecer, hermano. Ejemplo de saber sufrir, de saber atravesar la experiencia del dolor y el sufrimiento de una manera santa. Entonces dice, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Qué legado nos ha dejado el Señor? El padecimiento. La muerte del Señor es algo significativo con el cual nos deja el Señor como legado. ¿Cuánto nosotros quisiéramos que el legado de Jesús haya sido su poder milagroso, de hacer su poder para sanar? Que el Señor nos hubiera dejado eso, ¿verdad? No, nos ha dejado el ejemplo de padecer. Su legado no ha sido grandeza. Su legado no ha sido tesoros en la tierra, como muchos. Su legado no ha sido prosperidad. Su legado para los suyos, para los cristianos, ha sido padecer. Eso ha sido, qué regalo. Eso es lo que nos, ejemplo para padecer. Pero obviamente no es, como les decía, no es simplemente sufrir, es padecer siguiendo las mismas huellas de Jesús, las mismas pisadas. Es decir, como Jesús sufrió, como Jesús padeció, como Jesús enfrentó la experiencia del sufrimiento, es como nosotros tenemos que enfrentarlo. Y cuando vemos a Jesús entonces muriendo en ese clímax de sufrimiento, miren lo que dice el versículo 22, lo explica. El ejemplo perfecto del sacrificio, del sufrimiento, mejor dicho, está en esta serie de características que nos da el apóstol Pedro aquí. ¿Cómo sufrir, diría usted? ¿De qué manera Jesús nos da el ejemplo para sufrir? Miren esto. Dice el versículo 22, el cual no hizo pecado. Ahí está el primer ejemplo. Cuando sufras, cuando alguien te haga sufrir,
las pisadas, el legado de padecer como Cristo, hermanos, es: no peques cuando te dañen, no peques cuando te maltraten, no peques. ¿Cómo sufrir como Cristo? No pecando. Así es. No se nos está llamando a que seamos mártires que odian al que nos hace sufrir. Yo voy a aguantar el dolor. Voy a aguantar el dolor por este malnacido. Voy a aguantar. No, no peques. No peques. No te llenes del mismo pecado con el cual te están haciendo sufrir. No se halló pecado, el cual no hizo pecado, perdón. Y luego el apóstol Pedro va a explicar en qué consiste que no se halló pecado. No se halló pecado en él mientras vivía. ¿Verdad, hermanito? Dice la Biblia que Jesús nos convenía perfecto, puro, inmaculado. Se le vio vivir una vida sin pecado, hermanos, ¿verdad? Él mismo dijo: ¿quién de ustedes me reprende de pecado? Él preguntó eso. Ay, si yo pregunto eso a ustedes, cualquiera me puede decir: yo te reprendo, pastor, pecador. Pero con Jesús no. Sabemos que Él vivió una vida sin pecado, pero Pedro no está hablando aquí de una vida sin pecado, sino de una muerte sin pecado. Llega a su muerte y aún en su muerte no se halló pecado en Él, el cual dice: no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Entonces esa siguiente expresión, ni se halló engaño en su boca, y lo que viene a continuación explica lo que quiere decir el apóstol Pedro con que cuando Jesús estaba muriendo no hizo pecado. No hizo pecado con lo único que le quedaba a la mano para hacer pecado. ¿Qué le quedaba a la mano a Jesús para hacer pecado? Mire, hermano, Él estaba crucificado, Él estaba doblegado, estaba quebrantado, Él estaba azotado, estaba debilitado, apenas podía sostenerse, no tenía sus manos libres, así que Él no podía ir y ¡pum! ¡pam! Él no podía hacer algo pecaminoso, pero sí tenía algo con que podía haber pecado: con su pensar y con su hablar. Si tú estuvieras crucificado por tus enemigos, por alguien que te traicionó, por el que te está haciendo daño, si estuvieras atada tus manos y tus pies y te estuviera haciendo daño, ¿qué harías? ¿Qué harías para hacerle daño? No tienes las manos libres, no tienes las piernas libres. ¿Qué usaría? La boca. Es todo lo que le queda, ¿verdad? Bueno, eso es lo que el apóstol Pedro está diciendo. Ni con lo que le pudo haber quedado a la disposición a Jesús para pecar, lo usó. Por eso dice: ni se halló engaño en su boca. ¿Saben la palabra engaño qué significa, hermanos? Dolo. Literalmente dolo, astucia. Jesús pudo haber utilizado desde su capacidad de hablar, aunque estaba debilitado, pudo haber utilizado cualquier astucia en su hablar, cualquier manipulación. Ay, eso es lo que solemos hacer nosotros, hermanos, cuando alguien nos está diciendo algo: manipular con la boca, con lo que pensamos. Armamos todo un caso para manipular y de esa manera golpear más duro. Eso es pecar cuando sufre. No nos está llamando a sufrir de esa manera. El ejemplo de Cristo, perfecto ejemplo de sufrimiento, no es sufrir con astucia, malobrando ahí alguna especie de manera de manipular a fulano para poder desarmarlo y reducir su capacidad de hacerme daño, y entonces yo por lo menos ahí hacer algo de daño. No, nada de dolo, nada de astucia, nada de manipulación, nada de eso. Él nos dejó ejemplo para sufrir de esta manera. No nos dejó ejemplo para sufrir solamente, sino ejemplo para sufrir de una manera santa, digna, honrosa, misericordiosa, paciente. ¿Se dan cuenta, hermanitos? ¿Qué Salvador más maravilloso tenemos? ¿Verdad? Y somos cristianos nosotros. Entonces tenemos que desear parecernos a Cristo aún en el sufrimiento. ¿Verdad, hermanitos? En el sufrimiento. Entonces dice el apóstol Pedro: ni se halló engaño en su boca, quien cuando la maldecían. Otra característica de Cristo al sufrir que debemos imitar: cuando lo maldecían, otra vez, Él no respondía con maldición. ¿Ve? Le quedaba la boca. Hermanos, Él ató su boca como estaban atadas sus manos y sus pies.
Y mientras él había sido atado forzosamente, sus manos y pies, clavado en ese madero, él ató su boca. No porque alguien se la ató, nadie le amarró la lengua, la ató por amor. Estaba lleno de amor. Eran las cuerdas de amor y de misericordia del Salvador. Eso es todo. Para no pecar con su hablar, para no pecar con lo que podía pensar de sus enemigos, y no maldecir cuando era maldecido. Quien cuando padecía, miren esta otra característica del sufrimiento del Señor, no amenazaba. Hermanos, es una amenaza escuchar a Jesús decir: moribundo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es una amenaza eso, hermanos. Es una amenaza escuchar al Señor decir: tengo sed. Es una amenaza eso, hermanito. No amenazó. Le dijeron: vamos, si tú eres el Hijo de Dios, desciende de esa cruz. Y él no se puso. Y saben, él no se puso a discutir. Y saben que esas palabras fueron dolorosas para él. Cuestionar que es el Hijo amado del Padre. No, hombre. Eso es como que me digan a mí, que quieran sembrar la duda de que mi esposa me ama. Eso es dolor tremendo. Dejar esa huella de duda. ¡Ja! Si tu esposa te amara, ¿qué sabes? No, eso fue doloroso. Y él no, lleno de amor, de misericordia, lleno del mismo Espíritu que lo ungió para vivir una vida perfecta. Lo estaba llevando a morir una muerte perfecta. No amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Esa expresión, que encomendar la causa, es la idea como encomendar el caso. Es como acudir a un juez justo y decirle: juez, señor juez, el caso es suyo, determine usted el fin de mi asunto. Confío y dependo completamente de su justicia, no de mi justicia. Ahora, recuerden, el que está crucificado, sufriendo y muriendo ahí es el Mesías. Él tiene justicia. De hecho, dice la palabra de Dios que él se le ha otorgado la autoridad de hacer juicio a los vivos y a los muertos. Pero en ese momento él está dependiendo del juicio y de la justicia ¿de quién? Del Padre. Y más adelante él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Encomiendo lo que pasa ahorita y lo que pasará después. Creo y confío completamente, Padre, en que harás lo que es justo. Dependo completamente de ti. Descanso, reposo en ti. Tengo paz en saber que tú, Dios Padre, tienes todo en tu mano para llevar a cabo lo que es justo. Y así lo hizo el Padre. Eso es lo que tenemos que hacer. Así es como tenemos que sufrir. Porque la muerte del Señor es el ejemplo perfecto para nuestro sufrimiento. Pero no para nuestro sufrimiento en la manera en que alguien piensa: bueno, entonces como Jesús murió crucificado, el ejemplo es que yo tengo que morir crucificado. No, el ejemplo es cómo respondemos, cómo actuamos, cómo reaccionamos. Y aquí nos dice el apóstol Pedro: sin pecado. Sin pecado, ¿no es cierto, hermano? ¿Y cómo voy a hacer pecado si estoy amarrado? ¿Cómo voy a hacer pecado si estoy más bien quebrantado? Todavía puedes pecar con tu hablar. Entonces, sin pecado, sufriremos como Cristo, controlando nuestra forma de hablar, poniéndolo totalmente sometido. ¿A quién, hermanos? Al Señor, y encomendando nuestra causa al Señor, recordando, hermanos míos, que nosotros vivimos a la justicia, como dice el versículo 24, y recordando que ya no somos ovejas descarriadas. Eso de encomendar la causa al Señor es confiar que tengo un pastor que sabrá salir en mi defensa, que tengo un obispo de mi alma que sabrá mantenerme a salvo y protegido de todo mal. Cualquiera que me inflija un daño en el cuerpo y en las emociones no podrá hacerlo eternamente para mi alma. Tengo un obispo para mi alma. Se acabó. Confío en él, descanso en él. Y el sufrimiento que estoy pasando es un sufrimiento temporal. Y espero que mi sufrimiento sea útil para salvar a otro condenado. Hermanos, ese es el espíritu que debe perseverar en nuestros corazones. Muy bien, amados hermanitos, entonces, como una manera de anticipar la memoria de la muerte del Señor, hemos aprendido que la muerte del Señor tiene la capacidad de enseñarnos a vivir en santidad,
a pesar de las aflicciones de este mundo. Y hay 3 razones con las cuales hemos considerado esta capacidad de que la muerte del Señor nos enseña a vivir en santidad. Número 1, hemos aprendido que la muerte del Señor es el ejemplo perfecto del discipulado. Para esto fuimos llamados, hermanos. Número 2, hemos aprendido que la muerte del Señor es el ejemplo perfecto del sacrificio personal. Hermanos, aceptamos el sacrificio, lo soportamos, sacrificando a nosotros por beneficio de los demás. Eso conlleva el perdón, la buena voluntad, la buena disposición. Incluso la plegaria diciéndole al Señor, Señor, perdónalo porque no sabe lo que hace. Me sacrifico para tus propios fines salvíficos. Este condenado puede ser salvado por el Señor. Y en tercer lugar, debido a que la muerte del Señor es el ejemplo perfecto para el sufrimiento, tengo un ejemplo para sufrir, no en el modo de morir, sino en la forma de responder, de actuar y de reaccionar como el Señor, sin pecado. Dejen que pequen contra nosotros, pero asegurémonos, como dice aquí el apóstol Pedro en el versículo 20, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Es aprobado delante de Dios que suframos, soportemos sin pecar contra Dios y contra nuestro prójimo. Ahora, ¿se dan cuenta que esto es demasiado para nosotros, ¿verdad? Demasiado alto para nosotros esto, hermanitos? Sufrir de esa manera. Imposible, hermano. Imposible. Primero, si no somos cristianos, está lejos de ser posible, ¿verdad? Pero aún siendo cristianos, está lejos también de ser posible en la medida en que nosotros no estemos dispuestos a recordar cuál es nuestro compromiso con el Señor. Nosotros comenzamos nuestra vida cristiana siguiendo a Cristo de esta manera, negándonos a nosotros mismos. Así que en esta mañana yo les recuerdo, hermanitos, ustedes son seguidores de Jesús. Ustedes no tienen un amo más que el Señor. Recuerden a quién le pertenecen. Recordemos de quién somos y recordemos de quién hemos aprendido lo que sabemos. Hermanitos, jamás haciendo esto nosotros vamos a entrar al cielo. Pero jamás negándonos a hacer esto, creamos que vamos para el cielo. No nos engañemos. Tenemos que ser como Cristo. No para ganarnos el cielo. No para eso. Es porque somos ciudadanos del cielo. Tenemos que aprender a vivir en este mundo de la misma manera en que nuestro Señor vivió, agradando a Dios el Padre. Y recordar, hermanitos queridos, que esta forma de vida es la forma que nos hace mejores testigos de Cristo. Recordar que en esta vida estamos no para ganar lo que queremos, sino para ganar almas para Cristo. Para eso estamos. Y aquel de ustedes aquí en esta mañana que se encuentra sin Cristo y cree que cuando sufre mal, entonces en esta mañana también usted tiene la oportunidad de recibir al Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe para estar capacitado a vivir una vida como la del Señor en su vida. Es Cristo en nosotros nuestra única esperanza de sufrir de una manera aprobada por Dios. Vamos a ponernos de pie y cerrar este tiempo dándole gracias al Señor en oración. Oremos, amados. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, llegamos al final, Señor, de la predicación de tu palabra. Iniciamos encomendando nuestras vidas, suplicando que intervinieras en nuestros corazones y nuestras almas y que pudiéramos experimentar liberación, rescate y salvación. El tiempo de la predicación ha terminado, pero no el tiempo de tu redención, de tu salvación. Lo que has comenzado en nuestros corazones, Señor, no termina aquí, pero comienza acá. Comienza en nuestra respuesta de humillación, de fe, de arrepentimiento delante de ti, en respuesta a tu palabra que nos ha sido comunicada en esta mañana.
Señor, gracias por concedernos la bendición de recordar la muerte del Señor desde esta perspectiva tan práctica. Los que somos miembros de esta iglesia estamos afirmados en la buena doctrina de la muerte del Señor. Pero Padre, nos hemos hallado defraudándote, no tanto en la doctrina, sino en las implicaciones de esta muerte, en la práctica del morir de nuestro yo, el morir a nosotros y el morir para beneficio de tu obra y de tu propósito redentor. Ahora sabemos cuál es el propósito y la intención tuya de permitir dolor y daño y sufrimiento en nuestras vidas. Quieres que nuestro discipulado se afirme, quieres llevarnos a considerar nuestra relación, conexión con Cristo y también desarrollar madurez espiritual en vivir una vida de sacrificio personal en vez de autopromoción y autoprotección. Pensar en beneficiar a otros a través de tu evangelio, en vez de pensar cómo sacamos beneficios para nosotros a través del orgullo. Y finalmente, Señor, nos has enseñado que para sufrir como te agrada y como tú apruebas, debemos sufrir controlados por tu Espíritu, no en la carne. No hay manera, Señor, de no pecar en el sufrimiento si no es andando en tu Espíritu, si no es controlados por ti, por tu palabra. Que tu palabra, Señor, controle nuestro pensar y nuestro hablar, que tu palabra ponga freno, ponga límites, que tu palabra ate nuestros pensamientos y nuestras palabras a tu voluntad santa. Así que ha sido algo grandioso para nosotros, pero también, Señor, algo que pedimos que sea una realidad, que se manifieste esto, que se refleje esto, Padre, que tu gloria se manifieste en nuestras vidas, para que podamos ver la semejanza de Cristo en cada uno de nosotros. Te pedimos, oh Señor, en esta mañana por todo el dolor que llevamos dentro, toda la tristeza, el enojo que se ha producido dentro de nosotros por el dolor que nos han causado los que te aborrecen a ti y nos aborrecen a nosotros. Y queremos pedirte, Señor, que de verdad de nuestro corazón broten palabras de perdón y una actitud de paz y de pacificación. Queremos pedirte, Señor, que reemplaces la amargura, el odio y resentimiento por la paz en nuestro corazón. Queremos ser esos bienaventurados pacificadores que buscan la paz, de los cuales es el reino y la herencia en los cielos. Ayúdanos, oh Señor, bajo tu poder, en sumisión a tu palabra, a desarrollar esa virtud del sufrimiento como Cristo en nosotros. Glorifícate en nosotros, ayúdanos. Ayúdanos a soportar lo que padecemos en el hogar. Ayúdanos a usar tu palabra, Señor, no para amenazar, no con astucia carnal. Ayúdanos a usar tu palabra con nobleza, con pureza, con temor. Y ayúdanos a confiar que nuestra causa la defenderás tú. Y que tú, como nuestro pastor y obispo de nuestras almas, nos mantendrás a salvo hasta el día que nos llames. Y estaremos seguros. Nadie podrá hacernos daño más allá de lo que tú puedas permitir para tus propósitos gloriosos. Gracias te damos por tu salvación en Jesucristo nuestro Señor. Nos consagramos de nuevo a tu trabajo santificador en nuestras vidas. Y todos juntos decimos: amén, Señor. Amén. Dios les bendiga. Hermanos, ¿se sienten más listos para la cena del Señor? Mejor, ¿verdad?